Me llamo Carmen Atienza y supuestamente busco a 5 de mis hermanos. 5 niños que supuestamente se le mueren a mi madre, entre el año 65 y el 69. Siempre hemos sabido en casa que hemos podido ser 7 niñas y un niño, un varón. 8, eso siempre lo hemos sabido. Esto no había salido, pues ella tampoco iba a sospechar. Y antiguamente, ¿quién iba a sospechar de los curas, de las monjas y de los médicos? Que eran reyes para ellos. Porque mi madre, hombre, al médico, que no quiero mencionar nombre, lo tenía como una eminencia. Y sin embargo, lo tienen más personas, más afectados, que también están implicados. Que bueno, pues con mi hermana del 65, cuando llego a Piapó a pedir documentación, no hay partida de nacimiento, pero sí me da la de defunción. Y le digo, bueno, ¿cómo se registra una persona, en este caso un bebé, que ha muerto si no ha nacido? Y dice, la habrán registrado fuera de Sevilla. Digo, no, nosotros somos todos de aquí y aquí tiene que estar. Que no como otras familias que por trabajo emigraron a Barcelona, y la primera nació en Barcelona, la segunda en un pueblo y los demás en la capital. Nosotros somos todos de Sevilla y aquí tenemos... bueno, pues me da la partida de defunción y más vacía no puede estar. Viene el nombre de la niña, nombre, apellido, los apellidos de mi padre y mi madre, pero padre no consta, madre no consta. Día en que murió, un renglón, el año, o sea, el mes, un renglón, el año. Viene el año, pero con signo de pregunta. ¿No lo sabía? Una persona se sabe el día y mes que muere y... En fin, el del niño del 67, que hemos tenido la foto en casa y mi madre nos contaba de meningitis. Y el niño tiene una causa, cuando pido papeles, el niño tiene una causa de otitis. Pone una mastoiditis. Tengo otro papel que te dicen que le dan de alta del hospital de las 5 Llagas por gastroenteritis. Pero la cuestión que yo tengo un papel que pone alta por gastroenteritis, pero el mismo día que te dice el cementerio que muere. Entonces, ¿en qué quedamos? Le dan de alta por la gastroenteritis, muere por la otitis, por la meningitis. Un montón de errores. Se equivocan con el nombre de mi madre. No coinciden fechas, tampoco, en la que murió. En unos lados te dicen 3 meses, en otro casi 4. De las gemelas nacieron, Carmen y Juana, el 6 de diciembre del 68 y también hay muchas horas de diferencia al nacer al parto y dicen que eso no puede ser. No sé ahí qué pasó. También se equivocan en fecha, en el nombre de mi madre otra vez. También hay una quinta que no me dan papeles en el registro, ni como bebé, ni como recién nacido, porque si nace y tiene una hora, te lo cuentan como feto. Si ya tiene más de unas horas o días o lo que sea, ya es un recién nacido. Pues ni como aborto. Aparece y dice, bueno, ¿por qué dices tú? Digo, porque así lo contaba mi madre, que se le murieron 5, y porque hay una tarjeta donde ella vuelve, donde pone que ella está en el nombre de mi madre y que está embarazada, con fechas distintas a los otros. Hombre, siempre se tiene presente porque, ¿y si no murieron? ¿Habrán tenido, qué vida habrán llevado? ¿Habrán tenido una vida normal? ¿Habrán sido niños queridos? Eso te lo preguntas. ¿Y si están vivos, dónde están? Que una está en la lucha, porque yo sé que si mi madre estuviera viva, ella lo buscaría. Porque mi madre, mira, dentro de que fuera humilde, era de las personas que dicen, se ponen la olla y donde comen 5, comen 6, para que tú me entiendas. Además, no iba a regalar a los del medio. Se queda con la primera, con la séptima y con la octava. Claro, que la engañara era muy fácil. Solo saben que están bien y que decirle que su madre no los dio. Mi nombre es Manuela y estoy buscando a mi hermano, que nació en el año 1970. Mi hermano nació en el hospital de las 5 Llagas, nació prematuro, lo metieron en incubadora, durante 23 días pues estuvo allí, nació el día 7 de julio y supuestamente muere el día 30. Y venían a ver al niño, sobre todo mi padre y mis hermanas, porque mi madre no estaba muy bien después de ese parto. Iba a mi familia y veía al niño todos los días.
Inclusive iba 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde. El día 29, que fue el último día que lo vieron con vida, pues las visitas fue normal, como cualquier otro día. Salvo que ya mi padre estaba muy contento de ver al niño porque veía que dentro de que había nacido muy pequeñito, que había nacido con 1,7 kg, porque era un niño prematuro de 7 meses, estaba ya bastante, se movía mucho, estaba como con más movimiento, con más vida, como cualquier otro día. Se acerca mi hermana la mayor, que entonces tenía 15 años, y era la que podía ir porque mi madre, ya te digo, mi madre estaba inválida. Fue a ver la sala de las incubadoras. Ella pensó que lo mismo lo estaban lavando. Nunca se acercaron, ¿verdad? Nunca pudieron tocarlo, ni nunca estaban en su incubadora y se acabó. Y bueno, a eso que sale una enfermera y claro, mi hermano dice, mi hermano dice, pues tu hermano ha fallecido. La meten en una sala, le enseñan un bebé, lo llevaban en brazos, con una camisetita y un pañal. Y mi hermana no alcanza a ver, mi hermana se le nubla toda la nariz, mi hermana lo que ve es un bebé, pero que es verdad que al darse la vuelta y al llevárselo, ve que la cabeza la tiene negra. Mis padres se conforman y así pasó, pues, 30 y tantos años. Le propongo a mis padres si le parece bien que comencemos una indagación, por lo menos por tener papeles, que no teníamos nada. Lo único que mantenía mi madre es la cartilla de maternidad de ese hospital. Cuando empiezo a coger papeles, la primera cosa que me llama la atención es que había muerto de una enteritis hemorrágica, como si fuera una gastroenteritis bestial. Le ha tenido una fiebre, una diarrea, un algo. Es que el niño estaba perfectamente hasta el último día. Se da en animales, porque viene normalmente por la ingesta de heces fecales. Aquí el hospital mantenía una limpieza, verás. Los papeles de ese hospital, como cerraron hace muchos años, había que buscarlos en la Diputación. Solicité que me mandaran las cosas. Aparece que mi hermano no ha nacido allí, que mi madre no ha tenido ese niño allí, y que mi hermano es como si entrara el mismo día que falleció de la calle y ese día murió. Y ese niño no podía no tener ese registro. Bueno, fuimos también a ver los aguas de socorro y fui a intentar ver si mi hermano lo habían bautizado. Entonces, el cura que entonces regentaba me leyó varios años y mi hermano tampoco estaba. Y él mismo me dijo, mira, pues tu hermano no está aquí. Pues, puede ser que haya muerto después de tantos años en la calle, pero en el hospital desde luego no. Subamos el cadáver y esa persona, que digamos, el encargado del laboratorio no estaba. Y bueno, hablo con otra persona y le digo que, bueno, que llamo desde Sevilla, que si saben algo ya sobre mi hermano, que era un bebé, que tal y que... Dice, mira, precisamente la persona que ha hecho las mediciones, la persona que ha hecho el estudio antropomórfico, que es el que mide los huesos, el que le da forma, todo eso, está aquí. Digo, es que mi hermano, mira, era un bebé prematuro, recién nacido, tenía 23 días. Yo le explico así muy brevemente y me dice, no, 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 no. Este niño no es ningún niño recién nacido. Este niño está bastante bien alimentado, este niño es más grande. Y averiguo que la maduración ósea en los niños, una de las formas de verlo son, aparte de las mandíbulas, son los huesos de las muñecas. Evidentemente, si un bebé se muere con 23 días prematuro, lo que tiene aquí son cartílagos. Después de 30 y tantos años, 40 que yo lo voy a sacar, eso no estaría. Pero al montarme ellos el cuerpo veo que hay 2 huesos. 2 huesecitos, los 2 primeros huesos que se forman en la muñeca y que se forman entre el tercer y sexto mes de vida. Me estaba dando más argumentos para que cuando viniera este hombre, decirle que qué es lo que estaba pasando. Llega el momento de que me trae los restos para volver a enterrarlos. Y entonces me dice el forense que si yo me he preparado mucho, digo sí, todo lo que he podido. De lo poco que he podido tirar, porque yo no soy forense ni yo soy nada. Pero me estás engañando. Entonces vi que efectivamente esos huesos estaban rotos antes de fallecer. No, como él decía, que se podía haber roto después de tantos años, son huesos frágiles. No. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que había muy pocos restos puparios. Mi hermano no tenía ni uno. Ese niño estaba, bueno, no es mi hermano, ese no es mi hermano. Los restos de ese bebé, pobrecito, que no sé de dónde saldrían, los restos de ese bebé estaban apenas sin bichito. Y además estaba desnudo.
No le habían puesto nada, lo habían puesto desnudo. Ni siquiera el pañal, porque el pañal perdura incluso. Sigo buscando, yo sé que es muy difícil, por la esperanza de que si algún día esa persona se quiere dar a conocer, pues yo estaré aquí. Ya mis padres no están, lo que le prometí no he podido cumplírselo. Mis padres lo que querían es que su hijo supiera la verdad, que ellos nunca han abandonado a ningún hijo. Nosotros éramos 5 y este va el 6º, y además el único varón. O sea, que es que no, lo fueron buscando al varón hasta que lo tuvieron, para que alguien llegara y se lo quitara. Muchos niños de esos no se lo llevaron tan lejos. Y muchas veces pienso que a lo mejor me lo puedo cruzar en cualquier momento por la calle o en el metro, o yo que trabajo en un centro comercial que puede venir y me da la sensación de que yo sabría reconocerlo. Si lleva mi sangre, que la lleva, se le va a calentar, porque mi sangre es así y yo creo que también me va a buscar, seguro. Que cuando busque, no más triste que vaya buscando a su madre, a su padre, pues seguramente. Pero bueno, vamos a tener 5 hermanas y muchos sobrinos y muchas cosas y mucho cariño. Si él lo quiere, claro está. Hijo, lo busco, que nació el 17 de octubre de 1970 en el Hospital de las 5 Llagas. Niño, venía un niño hermosísimo, solamente que venía con labio leporino. Un niño hermosísimo, allí encima de una mesa de acero inoxidable. El niño lloraba muchísimo, con muchísima fuerza. Cuando la enfermera vino, lo cogió, lo puso en el peso y pesó 4,750 y se lo llevó y no lo volví a ver más. Yo sí que le vi la cicatriz del labio, pero nada más que así, que el labio estaba abierto un poquito, pero de los demás estaba bien. Ya no lo volví a ver más. Cuando me metieron en un trastero, yo no tuve en sala ninguna, me metieron en un trastero allí en el hospital, arriba del todo, que estaba todo en ruina. Allí me dejaron toda la noche. Me quedé ciega, no pude ver, tuvieron que venir urgencia. Y después, muy temprano, a las 7 o antes de la mañana, vinieron que se habían llevado a mi niño para enterrarlo, que había muerto. Sabía que mi niño no había muerto. Pero mi suegro vino y me dijo: Paula, esta es la cruz de la caja de tu hijo, pero la caja va vacía. En aquellos tiempos no podíamos decir nada porque eran las que mandaban, eran ellos. Todo lo que decían ellos era verdad. Nosotros no teníamos derecho absolutamente de nada. Yo me fui a mi casa con mis hijos. Sin mi hijo. Yo había tenido toda la ropa, la arreglé, todo preparado. Tenía hasta incluso me junté con 2 cunitas, porque el chico todavía, mi Emilio, no andaba solo bien. Allí me estuve criando a mis hijos, me dediqué solamente a mis hijos y a tragar mi pena, porque nadie creía. Llevo 55 años en octubre y no lo dejaré hasta que yo lo encuentre. Sé que ya lo he perdido y no lo podré recuperar. Pero bueno, para que sepa que yo no lo dije, que me lo robaron. Bueno, pues yo soy Antonia Muñoz Bandera y busco a mi hermana mayor. Exactamente, la fecha de su nacimiento fue el 14 de febrero de 1956. Pues mis padres vivían en el campo, en una aldea que está a unos 7 kilómetros de Pizagra, que era un pueblo de Málaga. Pizagra está a unos 30 kilómetros de Málaga. Entonces, para ellos acceder al pueblo más cercano, tenían que cruzar un arroyo. Era invierno y mi madre ya estaba próxima a que llegara la fecha del alumbramiento. Y decidieron que, temiendo a que el tiempo empeorara, pues era mejor que ella se trasladara a Málaga, a la casa de un familiar de mi padre, y que allí esperara el momento. Lo es así, mi padre se quedó del pueblo y se fue a la casa de este familiar y efectivamente se puso de parto, la llevaron al Hospital Civil de Málaga y allí tuvo a mi hermana. Mi madre la tuvo un día o 2, según contaba ella, le llegó a dar de mamar y ella dice que no era
plenamente consciente de lo que estaba viviendo en realidad, como que estaba en un estado de aletargamiento. A mi padre le intentan comunicar la noticia, pero casualmente hay una tormenta con un viento muy fuerte y tiran los cables del teléfono. Y el día siguiente del nacimiento empieza a llorar mi hermana, viene una monja, se la lleva y al momento viene diciendo que la niña había muerto. En ningún momento le enseña el cadáver de la niña. Por fin le pueden comunicar a mi padre la noticia y mi padre llega y ya no está la niña. Mi padre no llegó a ver a su hija. Y le dijeron en el hospital que la habían enterrado con un capellán que casualmente había muerto esa noche. Durante toda su vida ella decía, mi niña me la quitaron, pero como no se escuchaban casos similares a eso o nosotras no éramos conscientes, nos parecía tan imposible que le decíamos a mamá eso que moriría, hasta que ya empezamos a escuchar con el tiempo el mismo modo de proceder que con mi hermana y atando cabos, pues sí, evidentemente que la tocaba. Pero el año pasado, casualmente, buscando yo una escritura, me encuentro este libro. Y no sé por qué, pues abrí la primera hoja y me pongo a leerlo. Y leo que pone el 14 de febrero de 1956. Y habían escrito por error a la hermana robada y a mí. Y ahí ya es cuando tomo en plena conciencia de que esa niña consta como nacida, porque ni no teníamos el documento ni sitio donde lo acreditaran, y voy al juzgado, pido una partida de nacimiento y efectivamente me lo da. Y me dice que en esta hoja no consta que haya una partida de defunción como era lo normal que hubiera, si esta niña hubiera muerto en el hospital. Mi madre tenía mucho deseo de esta hija. Mi madre y mi padre. Era lo primero. Compraron a una niña y vendieron una pena. La pena de estar. Y a eso no tenían derecho. Mi nombre es Carmen Fernández de Diego. Busco a mi hermana gemela, que le dijeron a mi madre que había fallecido en el parto y vamos, todas las pruebas dicen lo contrario. No está en ningún sitio el registro de su nacimiento, ni de su enterramiento, ni nada. Yo la busco porque yo estoy convencida de que puede estar en cualquier sitio y que ni siquiera sepa o sea, por qué motivo no está con su familia. Mi madre falleció pensando que la niña se había muerto, nadie la vio, la familia. Mi madre tenía entonces un seguro de decesos que antes lo tenía todo el mundo y no le dieron la opción de enterrarla. El hospital le dijo que se había encargado de todo y nada más. Y yo siempre recuerdo que cuando iba con mi madre al cementerio, ella entraba a la oficina, preguntaba que si le podían decir dónde estaba su niña enterrada. Y le decían que no había forma de saberlo. Porque sí, bueno, si ella misma, que era su madre, no sabía dónde estaba la niña, imagínate, ¿no? Vamos, que lo certifica el cementerio, que en la fecha en que yo le di, ni a nombre de mi madre, no aparecía la niña enterrada. Entonces consultamos el agua de socorro, que antes en los hospitales, cuando un niño se iba a morir o se moría, cualquier persona le echaba el agua de socorro, no tenía que ser ni médico ni nada, cualquiera. Pero lo registraban, que había en el hospital, estaba la congregación de los padres Camilo. Y entonces todos los niños que se morían aparecían en sus libros. O sea, a lo mejor no aparecían en otro sitio, pero ahí eso era una cosa que tenía que estar, porque los niños si no se iban al limbo, ¿vale? Y tenían que estar bautizados. Entonces, en ese libro de registro también lo consultamos y tampoco estaba la niña. Y a mí me dijo el padre Ovidio que si la niña no estaba registrada ahí, la buscara viva, porque muerta no estaba. Por lo menos no murió en aquel momento. Yo he ido
bueno, donde quiera que me han dicho que han visto a alguien parecido a mí y he preguntado, he estado, bueno, en todo lo que tú te puedes imaginar. Y eso, y por la calle y mirando a la gente, veo a esta persona se me parece, la otra. Mi obsesión ha sido que si mi hermana está en algún sitio, ella sepa que mi madre nunca la hubiera dado. Siempre, siempre, siempre la ha tenido presente. Te quiero decir que mi madre a mí me peinaba y decía, qué pena no tener mi otra niña. Sí, estábamos en cualquier cosa, decía, si tuviera mi otra niña, mira qué pena. O sea, ella la tuvo presente siempre, siempre. Yo soy Lidia Acebo Fortes y estoy buscando un hijo que nació en el 1967, el 5 de febrero, y la otra, no sé si es niño o niña, porque traía supuestamente 2. No me dijeron ni gemelos ni mellizos, entonces no sé claramente. Y esa nació el día 13 de abril de 1982. El niño estaba en la incubadora, como estuvo 17 días, mi marido lo veía todos los días, yo todos los días llamaba al hospital, el niño está muy bien, pues entonces bien. Cuando de repente le dijeron que el niño había fallecido, cuando él fue por la tarde a hablar con el médico, al sacarle un niño, se ha leído que lo sacaron de una nevera, entonces él no lo reconoció porque era muy chico, y luego le dieron la cajita para enterrarlo, que la caja no pesaba nada cuando él era carpintero y además que hacía cajitas para los bebés así. Y cuando él coge dice, esto no pesaba nada, porque yo sé de sobra lo que pesan estas cajas, que yo no tenía cabeza, yo tenía 16 años para denunciar y ni sabía que eso se podía denunciar a un hospital, y mi marido igual, cuando los hospitales, los médicos, los maestros, los farmacéuticos eran personas que habían estudiado y eran personas muy listas e inteligentes, y tú nunca podías revocar nada que ellos te dijeran. Es lo que te enseñaban desde chica y en el colegio más. Y lo enterraron en una fosa común y eso no era legal para nada. Porque allí lo que enterraban era amputaciones de pies y de manos de personas a personas que estaban por la calle tirados, que no tenían dirección. Los órganos, cuando operaban los órganos, lo que era, como se dice, para tirar a la basura, que no servía. Allí metieron la caja. Y de la niña, porque la niña fui a dar a luz, nace la niña, la del 82, nace ella bien, una niña pesaba 2,5 kilos, nos preocupó un poco porque era muy chica. Cuando el médico desde los 4 meses hasta los 9 decía que yo traía 2 y yo le di un documento porque a mí no me podían anestesiar. Y entonces me durmieron mientras que salió la niña y el médico me anestesió, estaba con la matrona, te voy a dormir para que no te duela coserte. Y es que claro, como tenían ellos que ver el segundo que tenía, la niña ya dormida no podía empujar. Entonces, ¿qué hicieron? Meter la mano y empujar hasta que sacarían lo que sacarían. Yo ya eso no lo sé, lo desconozco, pero a mí me destrozaron. A mí me llamó la directora de los archivos de Diputación y me llamó para decirme, he encontrado una cosa, Lidia, que eso no lo he visto yo nunca en mi vida. Es que tú, con tu hijo, el primero no estás ingresada. Él pone que ha nacido y que ha fallecido. En la segunda, tú no estás ingresada tampoco. La niña nació y salió del hospital. El tercero, no estás ingresada. Tu hijo también nació y la sacaste del hospital. Claro, eso le llamó la atención porque yo no estoy inscrita en ese hospital cuando he dado a luz a 3 hijos. Lo tengo porque la investigación que me hicieron la Policía Nacional de Criminología sacaron documentos reales de ese hospital. Entonces tengo también que en la fecha cuando el niño nació, cuando el niño falleció, pues resulta que me sale que mi hijo falleció en mi casa cuando el niño estaba en una incubadora en el hospital central. Pone otro documento que falleció en el hospital militar. Y después el tercer sitio donde firmaba el mismo médico, que firmó la defunción, ponía que estaba el niño que había nacido en ese hospital central. A lo del hospital ahí se cayó, porque él me decía que él no se acordaba, que eran muchos años ya lo que hacía. Pues creo que hace 50 años ya, ahora hace 58, que mi hijo se lo llevaron. Entonces él me dice, pero ¿cómo me voy a acordar si hace 50 años? Yo le dije, no, yo sé que usted no se puede acordar, porque nadie se acuerda de 50 años atrás, viendo a tantos niños, ¿cómo se va a acordar usted de mi hijo? Y cuando ya le enseñé el documento,
Me dijo, ahora me acuerdo perfectamente, me dice. Yo me quedé. Sí, sí, sí. Resulta que yo estaba de guardia. Usted se puso de parto. Y nació el niño muy grave y se murió. Yo le dije que no, que mi hijo nació perfectamente. Lo único que dijeron que tenía que localizarle una leche, porque yo no le iba a dar el pecho, porque yo como te mandaban a tu casa no dabas el pecho. Y que le encontrarían la leche que fuera adecuada para él y esa leche le iban a dar. Entonces, mintió, porque eso era mentira. Como yo le insistía, digo, mire usted, mi hijo estuvo 17 días allí y todo lo que está contando usted no es cierto. Y me dice, mire, señora, le voy a decir una cosa, pero mucho genio, muy cabreado. Señora, le voy a decir una cosa, no busque más a su hijo. Su hijo no quiere saber nada de ti. Le ha creado una familia, esos son sus padres, usted ya no es ni su madre ni nada, ni su hijo se acuerda de usted. Olvídese, viva su vida, diviértase y olvídese de su hijo de una vez. Eso me contestó. Porque yo no he tenido la suerte de criarlo, pero lo tengo que creer igual, aunque él quiera a sus padres. Pero mi hijo es mi hijo. Cuando dice, no, ya no es tu hijo, esa es su madre, es su padre, no. Hasta que yo me muera, yo no voy a renunciar nunca a esos hijos. Nunca voy a renunciar.